Bien, hola chicos. Vamos a hacerle una interfaz aplicando la estructura de datos pila. Acá vamos a utilizar libros. ¿Por qué? Porque los libros son objetos que se pueden apilar, ¿no? Entonces, por ello vamos a utilizar esta estructura. Eh, También vamos a enfocarnos a lo que podría ser una biblioteca, donde podemos guardar los libros. Y bien, el código, ya les digo, lo voy a dejar en un link abajo en la descripción de este video. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Bien, para empezar vamos a crear una clase libro con la cual vamos a trabajar y con la estructura pila. Para eso tenemos los atributos, que sería título, autor, texto y código. Vamos a generar los getter y setter. Bien, ya tenemos los getter y setter con los cuales vamos a trabajar con esta clase libro. Bien, ahora necesitamos lo que sería la clase pila, ¿verdad? Entonces, esta clase pila yo la busco dentro de unas de clases pasadas que hicimos con ustedes. En este caso, de la clase 1. Ya, lo busco. Y ahí está, pila. Entonces, tal cual, esa es la pila con la clase object. Lo voy a copiar. No cambio nada, los métodos tal cual. Y voy a crear una clase pila. Lo copio. Ya, acá el llenar es lo que va a cambiar, ¿verdad? Acá estábamos llenando enteros, pero ahora ¿qué vamos a llenar? Vamos a llenar libros, ¿no ve? Va a ser una pila de libros. Es por eso que acá voy a generar un constructor con argumentos. Lo creo, es un constructor con argumentos. Ya, lo pueden ver. Y acá voy a llamar ese constructor por argumentos. Hago object dato y le doy libro. Ya, acá lo voy a modificar la pila para que sea un poco mejor. Y a la hora de imprimir datos también, ¿verdad? Tenemos que hacer una impresión de todos los atributos que tiene este libro. Entonces, el libro, el título, el autor, el texto y el código que tiene este libro. Este código, ¿por qué le pongo? Porque va a ser un código único que lo va a relacionar en la clase pila, ¿verdad? A la hora de hacer la interfaz se va a ver para qué lo estoy dando este código. Ya, entonces voy a crear un programa principal o un main. Para empezar hay que borrar los comentarios que están por demás. Bueno, no están por demás, pero indican o llenan la pantalla, entonces no quiero que esté muy llena. Ahora, hago correr y pueden ver, ahí abajo me lo genera 5 libros con el constructor con argumentos. El constructor con argumentos por defecto iba a recibir lo que era Pepe el ratón, Hugo Villanueva y etc. Bien, ahora tenemos que pensar en lo que va a ser la interfaz. Para empezar, ¿cómo va a ser la interfaz? Tenemos que generar lo que sería un libro, ¿verdad? Tenemos que darnos la idea de que vamos a trabajar con libros. Entonces, creo el libro. ¿Ya? Son unos pequeños detalles que le estaba dando. Bueno, y es el constructor con argumentos. Y ahí está, ¿no? Pepe el ratón y Hugo Villanueva, eras una vez. Es lo que también en consola se ve, lo que le di. Pero acá faltaba imprimir algo, ¿verdad? Acá faltaba darle al constructor el código. Me olvidé de eso y recién lo estoy poniendo. Entonces también le teníamos que enviar un código. En este caso le doy el 123. Ya. Y a la hora de mostrar también. Que muestre el código. Ya, ahora sí. Como vamos a trabajar con una biblioteca, cada libro va a ser único, ¿verdad? Va a tener un código. Vamos a hacer una interfaz para una biblioteca. Ya, para empezar hoy vamos a crear libros. Vamos a verlo de manera gráfica, cómo serían los libros de forma apilada. Creamos la pila de libros y no ve, podemos ponerlos así los libros. Ya. Ahora, ¿cómo va a ser mi interfaz? Tengo que diseñar eso. ¿Qué ventanas va a tener? ¿Cómo va a ser? Y todo. Para empezar, bueno, ¿qué es lo que debería tener? Debería tener un login, algo para loguearnos, ¿verdad? Porque no vamos a ser los únicos dueños de la biblioteca. Puede haber otras personas. Entonces vamos a crear un login, un user y un pass.
donde cada persona se va a loguear. Eh, Quiero mencionar que este login, como no estamos manejando persistencia aún, este login solamente está como una ventana más. Pero cuando manejamos persistencia, solamente las personas o persona que tenga registrado, que tengamos registrados va a poder acceder. Ahora, la segunda interfaz, ¿cómo puede ser esta ventana? Vamos a tener una interfaz donde vamos a tener dos botones, un agregar y un ver. El agregar va a ser para agregar libros y el ver para mostrar los libros que están en la biblioteca. Ahora de acá, como tenemos dos botones, va a haber dos, ¿no? Van a haber dos interfaces. Creamos dos interfaces. La primera va a ser para el agregar y la segunda va a ser para el ver. ¿Cómo va a ser el agregar? A ver, lo vamos a diseñar. ¿Qué tenemos que agregar? Tenemos que agregar para empezar los atributos de un libro. Entonces vamos a empezar con lo que es el título, ¿no? Vamos a agregar el título, vamos a agregar el autor, vamos a agregar también el código. Este código no vamos a escribirlo por teclado. Este código ya se nos debería asignar, ¿no? Eso ya teniendo persistencia. Y vamos a tener un texto o una descripción del libro. Entonces voy a poner descripción. Y ya, algo así se vería la interfaz. También vamos a tener un botón. Obviamente una vez llenado los datos vamos a tener el botón añadir. Ahora, bien, aparte de ese botón añadir vamos a tener un botón volver. ¿Por qué? ¿Qué tal si nos hemos equivocado y no queríamos añadir? Tenemos que volver atrás, ¿no ve? Ahora la parte de la interfaz de ver. ¿Cómo lo hacemos? Para ver los libros que hay en la biblioteca, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es una tabla. No, vamos a ver de forma gráfica, como si estuviéramos en un Excel, esos libros. Entonces creamos la tabla y bien, va a tener 4 columnas. ¿Por qué? El primero va a ser el título, el autor. Bueno, mejor que el código es al principio. Entonces acá le ponemos el código, título, autor y al final le ponemos la descripción, ¿no? Del libro. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener un pequeño apartado donde vamos a poder buscar el libro por el código y va a quedar algo así la interfaz. Código, buscar, agregar, ver y ya. Algo sencillo, tampoco tan complicado. Y vamos a ver cómo podemos hacer eso. Para empezar vamos a crear un JFrame. En este caso interfaz 1. ¿Cómo va a ser la interfaz 1? Va a ser de esa forma. Va a ser un login, ¿verdad? Entonces le doy el tamaño. Ya, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que arrastrar un JPanel. Al JPanel le vamos a agregar los label, que va a ser el user y el pass. Y vamos a crear un JPassword y un text file, ¿verdad? Vean, y ahí está corriendo, entonces está funcionando. Pero acá nos faltaba el botón, que sería ingresar, ¿verdad? Obviamente que tenemos, una vez llenado los datos, vamos a tener que ingresar. Entonces le agrego el JButton o JButton para ingresarlo. Ya, lo acomodo. Y ahora vamos a ir a la parte nos falta un botón, el botón de la X. Ya, le ponemos el botón de la X, le damos el color. Una vez que le hemos dado el color, podemos hacerlo correr. Y vean, está corriendo. Tenemos para llenar el usuario, la contraseña. Ahora, han visto que arriba aparecía los botoncitos de la X, del cuadrado. Entonces, eso los vamos a quitar con esta opción que hice, con el Undecorate. Otra vez lo hago correr. Y arriba ya no me aparece lo que sería para minimizar, maximizar y la X. Solamente aparece lo que está en mi interfaz. Es lo que hice. Un Undecorate hace eso, quita las opciones de arriba. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que dar... bueno, esta pequeña configuración lo hago. ¿Para qué? Para poder arrastrar la interfaz. Entonces, este es un pequeño código para arrastrar la interfaz, para poder moverla con el mouse. Lo que hago es llamarle las coordenadas y modificarlos. Bien. Vean, tengo las coordenadas X, Y. Y luego lo seteo de nuevo, ¿no? Set location, mientras voy arrastrando el mouse. Esto es un código que encontré muy aparte de cómo podemos arrastrar. Y ahora sí, pueden verlo, se arrastra.
Antes no podíamos hacer eso. Ya, entonces este código nos funciona para arrastrar la ventana con el mouse. Ahora, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Han visto que aparece la ventana arriba, ¿verdad? Entonces, este comando, this set location relative to, ¿qué es lo que nos va a permitir? Le enviamos un null, va a hacer que ahora la ventana se abra al centro. Lo hago correr y van a ver, va a aparecer en el centro, ya no va a aparecer en una esquina. Vean, ahora aparece en el centro, ¿no? Y como aparece en el centro se ve un poco más bonito, más elegante. Bueno, vean en el centro. Ya. Ahora, pero los botones no están configurados, ¿verdad? Tenemos que configurar qué va a ser el ingresar y qué va a ser la X. Otra vez. Lo hacemos correr y ahí está, ¿no? Cada vez que le hacemos alguna modificación para ver si está cambiando algo, es recomendable hacerlo correr. Pero la X, vean, no funciona. El ingresar tampoco. Entonces vamos a tener que configurar esta X y este ingresar para que haga una cierta acción. Bien. Ya. Para configurar esta acción, lo que hay que hacer es hacerle doble clic a la X y nos va a dirigir al código del botón, o sea, qué acción va a hacer este botón. Ya que le digo, this, bueno, no es un this, es un system.exit. ¿Por qué? Porque si le hago clic en ese X, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el programa. Entonces, por eso system.exit. Entonces lo configuro, otra vez lo hacemos correr. Y ahora sí van a ver. Si le hacemos clic en la X, lo va a cerrar el programa. Le hago clic en la X. No, bueno, lo estaba llenando. Pero clic en la X y vean, se cerró el programa. Entonces, era para eso. Ahora, tenemos que crear la segunda interfaz, ¿no? Por eso creo la interfaz, le doy en JPanel, le doy un tamaño. Y ahora, bueno, le doy el mismo botón de la X, ¿no ven? Recuerden nombrar bien sus variables. Bien, entonces lo estoy haciendo rápido el video para que vean más o menos cómo se puede crear una interfaz rápidamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a entrar al código del botón ingresar y vamos a crear una nueva interfaz, en este caso interfaz 2, para dirigirnos a la interfaz 2. Le digo, y esta actual interfaz le digo this set visible false y el nuevo set visible true. ¿Qué va a hacer este código? Va a setear que esta interfaz actual se desaparezca y aparezca la nueva interfaz. Es lo que está haciendo este código. Ahora, han visto, aparece arriba, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos que configurar como la primera interfaz. Que al apretar la X, que se salga, que al moverlo con el mouse, que se arrastre la interfaz, ¿no? Las mismas configuraciones que se hizo en el anterior código, lo vamos a hacer acá. Vean, ahora sí se puede arrastrar. Entonces, es lo que queríamos. Acá también le damos el undecorate. ¿Para qué? Para que no aparezca el minimizar, el maximizar, y el X, ¿no? Otra vez, lo hacemos correr. Ya. Entonces, lo mismo, funciona, lo podemos mover. Ahora solamente aparece la X, ya no aparece lo que teníamos. Y bien. Acá también le ponemos que aparezca en el centro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? This set... perdón. Era this set location. Set location relative to null, ¿no? Le damos una... Lo seteamos y ahora va a aparecer en el centro. Vean, aparece en el centro. Y ya vamos a seguir. Ahora le damos colores. Es un poco más que de diseño. Le tenemos que dar obviamente los botones agregar y ver. Entonces creamos dos botones, agregar y ver. Esto ya es diseño de cada uno. Dar color, dar el tamaño de letra. ¿Pueden verlo? No, entonces lo seteamos, lo movemos. Pequeños detalles que dan gusto de ver. Ahora, ¿pero qué pasa? Tenemos que modificar lo que sería el fondo, ¿verdad? Porque ahorita está con un fondo verde. Entonces, para que sea un fondo más bonito, podemos darle un fondo con una imagen, ¿no?
Ya, acá le estoy cambiando el color de los botones, ¿no? Intentando que se vea bonito, pero al final no resulta y lo que decido es darle un fondo, ¿ya? Porque, seamos honestos, no se ve tan bonito. Entonces, ¿cómo le damos un fondo? Y un fondo con una imagen. Para esto, para empezar, tenemos que crear un package, donde vamos a guardar nuestras imágenes. ¿Pueden verlo? Y allí arrastro mi imagen. He creado un package, y lo he arrastrado de la imagen. Ahora, ¿cómo agrego esta imagen? Voy a agregarlo con un JLabel. Creo el JLabel y en propiedades donde dice icon, abajito, hay para agregar la imagen. ¿Ves? Ahora sí lo puedo. Ya está la imagen, pero hay un problema. Bueno, como decía, bueno, vamos a ir a la parte de abajo y vamos a aceptar el layout con un valor absolute layout. ¿Para qué? Para que no se desordene, como han visto, como si estuviéramos con un Word y ponemos varias imágenes y se desordena, ¿verdad? Es por ese pequeño detalle. Ya, entonces ahora lo puedo poner la imagen y pueden ver, no se desordena. Pero vean, acá abajo en la parte inferior tengo que tener un orden, porque si el fondo lo pongo al principio, pueden ver, los objetos están atrás, ¿no ve? Entonces este fondo en la parte de abajo lo tengo que mover hacia el final. Lo muevo hasta el final. ¿Para qué? Para que este fondo quede como fondo, ¿no? Como su nombre, al fondo. Ya. Ahora, ya tenemos el fondo, ya tenemos los botones. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, ahí indico. Ese fondo tiene que ir a la parte de abajo. Entonces lo tenemos que arrastrar hasta abajo. Y vean, se acomoda, ¿verdad? Como está en el fondo, queda como fondo. Y los botones sobresalen. Bien. Lo hacemos correr. Y vean, tenemos el login ya. Y ahora tenemos esta pequeña interfaz con un fondo de imagen, ¿no? Está bonito. Ahora vamos a ir al botón agregar. ¿Qué pasa con el de agregar? Tenemos que crear otra interfaz. Entonces vamos a crear las interfaces, agregar y ver. Para eso vamos acá, JFrame, y creamos la interfaz, ¿no? Creamos una interfaz. Y ahora mejor voy a hacer un control C, control V de las interfaces que ya tenía creadas para que sea más rápido el proceso. El 3 y el 4. Ya. Acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar los JLabel y los campos de texto, ¿verdad? Y también estos botones añadir y ver. Bien, entonces ya sé, porque ya lo diseñé antes, cómo tiene que ser mi interfaz. Entonces lo diseño. ¿Qué es lo que tengo que tener? Título. Tengo que tener autor, código. Y también los campos de texto donde vamos a rellenar esta información. Ya, entonces una vez que vean, es simplemente arrastrar botones. Arrastro botones y les cambio el nombre de la variable. Cambio el contenido de la variable. Ahorita se ve un poco muy opaco, ¿verdad? Está con un color claro. Más rato lo voy a modificar. El código, como ya dije, va a ser simplemente un JLabel. ¿Por qué? Porque no podemos modificar. Ese código se nos tiene que asignar el programa, por así decirlo. Ya, título, ahora los campos, ¿no? Donde tenemos que agregar el título, el autor y la descripción. Ya, para agregar tenemos que usar el text file. Entonces lo arrastro. Ya. Ahí no veo. Text file y text area. El text area va a ser para la descripción, ya que es un texto, como es en la descripción, es un texto un poco larguito, ¿verdad? Para que cabe más texto. Ya. Añado, le doy un tamaño. Esto más que todo ya son detalles de qué tamaño va a ser la caja de texto, qué letras va a tener, cómo se va a llenar, qué fondo va a tener, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí también le doy el tamaño de letra. Y acá me faltan los botones añadir y el otro botón que sería volver, ¿no ve? También lo mismo. Cambio el nombre de la variable. El contenido del botón lo cambio, añadir. También le doy un tamaño y le voy a dar un color.
Bien. Antes, tenemos que configurar ahora las interfaces. Ahí arriba pueden ver las interfaces que tenemos, interfaz 1, interfaz 2, 3, las clases, pila, libro. Y ahora voy al código del botón de ver. Perdón, de añadir. Entonces, este es el código del botón de añadir. ¿Qué pasa si le hago clic en añadir? Voy a setear esta ventana, le voy a decir que sea false, la actual ventana. Y voy a crear una interfaz que sería la interfaz 3, ¿verdad? Creo la interfaz 3, interfaz 4. Y acá le digo que esa interfaz 4 sea visible y le doy un valor de true. Y ahora sí lo vamos a ver, miren, agregar y nos lleva. ¿No ve? Pero ahora nos falta configurar el botón añadir y volver. Entonces vamos a configurar el volver, porque es algo que nos va a servir. Le doy a Action Performance, configuro el botón volver. Es el botón volver. ¿Qué le voy a decir acá? Que this set visible va a ser false. Y voy a crear una interfaz anterior, interfaz 2, y para que nos lleve, ¿no ve? De vuelta a lo que teníamos. Le digo que esta interfaz ahora sea set visible true, para que se visibilice y que sea true, ¿no? Volver, agregar, entonces ya está funcionando. Ya, ahora ¿qué nos falta? El background. Ya, el background es para cambiar el color, ¿no ve? Entonces voy a cambiar el color de... perdón, es el foreground, el color del texto. Lo cambio. Acá también cambio lo que sería los espacios de donde vamos a rellenar el texto. Le doy un color. Vean, y poco a poco se está volviendo un poco colorido y un poco más amigable, ¿no? No lo hice tan a detalle, pero pueden verlo, ahí está. Título, autor, ya lo podemos llenar y el texto, como lo configuramos. Ahora tenemos que configurar ver libros. ¿Cómo va a ser ver libros? Vamos a crear una tabla donde vamos a listar los libros. Entonces vamos a arrastrar de acá una tabla. Ahí está, tabla, lo arrastro. Y ahí abajo tengo que otra vez organizarlo, ¿verdad? El fondo tengo que llevarlo hacia la parte de atrás, porque si no la tabla no se va a ver. Lo arrastro y ahora sí se ve la tabla. Voy a tener el botón de buscar, el de código y un campo para introducir el código. Otra vez arrastro y que el fondo esté atrás. Ya, y acá está un poco mal de tamaño, entonces le voy a dar unas proporciones para la pantalla. Cambio texto, y esto ya más que todo es ordenar los botones. Buscar, ya. Y acá está, esta tabla. Vamos a ver cómo funciona al hacerle clic a ver libros, ¿no? A ver libros le tengo que configurar su acción. Y acá que vamos a configurar que esta ventana actual sea falsa. Y vamos a crear lo que sería una interfaz 3. Creamos la interfaz 3. Igual nuevo, set visible true, ¿verdad? La interfaz 3 nos va a llevar a eso, ¿no? Y nos lleva a lo que sería listar. Pero ahora a este listar nos falta un botón, nos falta el botón volver, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar simplemente ahí. Entonces duplicamos este botón de buscar y lo vamos a configurar como si fuera un volver. Lo configuramos y acá, dice set visible, esto ya se vuelve un poco clásico, ¿no? En la actual ventana false, creamos la anterior ventana y le ponemos true. Vean, y ahora sí funciona. Ahora sí podemos ir de interfaz a interfaz. ¿Ya? ¿Qué nos falta acá? Bien, una vez que añadimos un libro, tenemos que configurarlo, ¿verdad? Es por eso que creo una pila, igual a new pila, en la clase, bueno, en la interfaz 4. Y acá, ¿qué es lo que voy a leer? Voy a leer, bueno, de ese campo tengo que darle una variable a este campo, a este también, jautor, y eso igual al código, ¿verdad? Y también acá la descripción, jdescripción. Voy a obtener esos valores. Voy a hacer jtitulo.getText, ¿verdad? Y lo mismo para los demás. Jautor y jdescripción. Y también para el código. Obviamente ese código no los tiene que generar automáticamente, pero igual. jcode y getText. Pero acá me va a dar un... ya. Entonces, ¿qué hago? Creo un nuevo libro y lo voy a mandar con mi constructor con argumentos, ¿verdad? Mando los datos y acá me está dando un error. ¿Cuál es el error? El error es de que el código es de la clase de los enteros, ¿verdad? Es un int. Entonces le estoy enviando un int a mi constructor y por eso del error. Ahora lo convierto a cadena, a entero y no va a dar un error. Lo hago correr y... ya. Me faltaba darle tamaño a la pila. Ahora sí, vean.
puedo escribir datos, Lupita, es feliz y eras una vez, etcétera. Le doy añadir, ¿ya? Y en la parte de la... mm, ya. El código acá estaba como un texto, era mi error. Pero ahora sí, otra vez, Lupita, bueno, un día, eras una vez, ahora añadir. Y pueden verlo en la parte de la consola, se añade este texto. Bueno, es el libro, ¿no? Otro libro. Juanito, Pepe era un ratón, nos relata la vida de un ratoncito y ya. Y abajo en la consola pueden ver, se añade los libros, ¿no? Eso ya por la consola, porque lo configuré así. Mientras voy añadiendo libros, los voy a mostrar por consola también. Y así, vean, se añade libros. Eh, entonces estamos viendo que funciona bien el añadir. Ahora, ¿qué pasa si volvemos y queremos agregar otro libro? Vean, se pierden los datos anteriores. En este caso agregamos números y se han perdido los datos anteriores. ¿Por qué? Porque no tenemos persistencia. Entonces, si vamos de interfaz a interfaz, se van perdiendo algunos datos. Pero más adelante vamos a configurarlo para que no pase eso. Ya. Ahora, acá, para la tabla, vamos a crear un default table. Y este default table vamos a hacer tabla.add call porque vamos a añadir columnas. Y estas columnas van a ser la primera columna de esta tabla. En este caso, código, título, autor y descripción. Y ahora vamos a cambiar el nombre, jtabla, perdón. Y a jtabla vamos a hacerle un set model y vamos a setear con el default table. Y ahora pueden ver, se cambian esos valores. Ya, eso es... ya. Ahora tenemos que listar, ¿no ve? Estos valores. Tenemos que listar libros. Para ello, tenemos que añadir en cada fila o en cada row un libro. Entonces, voy a crear un vector de strings. Ya van a ver por qué. Y mientras la pila esté vacía, ¿no? Mientras la pila de libros que actualmente tengo esté vacía, voy a sacar cada libro, lo casteo para indicar que es un libro. Y acá, en B sub 0 voy a guardar lo que sería el código. En B sub 1 voy a guardar, ya van a ver acá, ¿verdad? Eso es el código. Acá es el título, ahí es el autor y acá es la descripción. Y en B sub 0, ¿qué era? El código, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, ¿no? Es por eso que lo estoy haciendo así. Y acá igual, B sub 1, el título, B sub 2, el autor y B sub 3, la descripción. Ya. Una vez que ya tengo en mi vector, ¿qué hago con esto? Voy a añadirlo a una fila o a un row, ¿no? Entonces hago un tabla.add row, vean, y voy a enviarle mi vector que acabo de crear, add row en B. Y también, ¿no? Creo un auxiliar para no perder los datos de mi pila. Y ahora sí, vean, se está listando. Obviamente se están listando libros que ya tenía, que he creado con el constructor con argumentos. Ya, entonces si añado un libro, ahí abajo también se ve. Pero obviamente no, ahora no estoy listando esos libros porque no lo configuré. Pero para poder guardar los datos de interfaz a interfaz, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser crear una pila en todas las clases. Para empezar, en la interfaz 1, creo la pila. Y esta pila voy a enviarla de interfaz a interfaz. Entonces, en cada interfaz voy a crear una pila, ¿no? Pila A. Voy a hacer sus getter y setter en cada interfaz. Y en cada interfaz voy a ir pasándome esta pila para que no se pierdan los datos, ¿no? Hago nuevo set A igual a A. Y en cada pila va a ser lo mismo. Nuevo.zA igual a A. También acá, ahí donde está. Acá también, en la interfaz de listar, también ahí creo la pila. Pila A, creo los getter y setter, pila A. Y paso la pila, ¿no? Paso de la pila de esta interfaz a esta otra interfaz, de esta a otra y así. Es por eso que creo una pila en cada interfaz y sus getter y setter. Y ahora sí va a poder listar. Miren, voy a agregar Juanito Pérez, eres una vez, agrega el libro, ¿ya? Ahora,
añado otro libro, María, no, María Villa, y bueno, lo que sea, no sabía, no sabía lo que sabía. Vean, y se agrega a los libros. Ahora voy a ver libros. Bueno, en ver libros tampoco me olvidé setearlo. Tengo que setear también acá. Nuevo, punto se da. Lo seteo. Le paso la pila a la clase, digo, a la interfaz de listar. Nuevo, punto se da. Ya, ahora sí. Otra vez, agregar. Juanito, Juanito T. Había una vez un Juanito. Ya, y se agrega el libro. Lo pueden ver abajo también en la consola. Otro libro. Odisea, Homero, un libro. Puntitos suspensivos. Y ya, hemos agregado 2 libros. Ahora vamos a ir a volver y vamos a listar. Y pueden ver, ahora sí se ve los libros en la parte de listar. Otra vez. Mucho era mucho. Ya, acá también. Pueden verlo. Se están pasando los libros, ¿verdad? Y como pueden ver, se está listando de forma como si fuera una pila. El último que ha sido agregado está en la pila de... Bueno, en la base de la pila. O al principio. Otra vez. Hola, hola. El libro de los solas, agrego y vean, se ven los libros otra vez. Quedó bien, añadir. Ahí ven, se ven los libros, ¿no? Otra vez. Ahora voy a agregar varios libros. Digamos, libro de suma, libro de resta, libro de multiplicación, libro de división. Y el libro de división, como ha sido el último, vean, maneja lo que es pilas, ¿no? Como el libro de división ha sido el último, se ve al principio de la pila. Es como que ahora vamos acá y vemos, ¿no? Está así. Se muestran en ese orden. Y ya, eso es más que todo la interfaz. Acá solamente ya doy ejemplos de cómo lo podemos manejar. Y eso sería todo. Espero, y si tienen dudas, vamos a verlo en... si tienen dudas y no han visto el video, me preguntan de cualquier cosa en las clases de auxiliatura. Ya, eso sería todo.